Con nosotros ya Julio Celorio, él es subsecretario de Preparación y Respuestas de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Muy buenos días. Buenos días, un saludo especial a quienes siguen este importante medio de comunicación. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Fenómeno del niño. ¿En qué momento estamos? ¿En qué punto estamos del fenómeno del niño? En Estados Unidos se dice que ya empezó. En Ecuador se dice que podría ser eso, para que nos explique un poquito. ¿Estamos ya? ¿No estamos? ¿O va a desarrollarse en el último trimestre? Bueno, de acuerdo al último pronóstico que se emitió por parte del equipo ERFEN, que es el que se encarga de hacer el monitoreo del fenómeno del niño en el Ecuador, se mantiene el evento bajo la condición de observación, es decir, que las condiciones para que se dé el fenómeno del niño siguen desarrollándose. En el Pacífico Central, efectivamente, ya se han determinado el día de ayer, hubo un pronunciamiento sobre el desarrollo del evento. Tenemos que en Perú también ya se ha declarado el inicio del niño. Sin embargo, en Ecuador se sigue manteniendo con la condición de observación. A medida que siga evolucionando, entendemos en esta semana, las siguientes, eh, se harán los pronunciamientos respectivos. Sin embargo, lo que sí hay que mencionar es que de acuerdo a la alerta amarilla y de acuerdo a los pronunciamientos que se han venido desarrollando, es que el fenómeno estaría presente a partir del segundo semestre del año, y estos son los datos que en la siguiente semana se tendrían que confirmar. Ok, pero sin embargo estamos en alerta amarilla. Esto significa un monitoreo constante, un monitoreo permanente. ¿Qué significa y qué implica estar en alerta amarilla? Dos cosas. Lo uno, que se mantenga activo el monitoreo, es decir, el estudio del fenómeno para poder determinar y cambiar el nivel de alerta de acuerdo a los o a parámetros y comportamientos que el equipo técnico científico está determinando. Entonces, eso por un lado se lo ha venido haciendo y se lo va a continuar desarrollando. Pero el otro aspecto que pensaría yo es uno de los que tiene una relevancia muy importante, es lo relacionado a la preparación. La alerta amarilla, en conclusión, significa que hay que prepararse ante la posibilidad de un fenómeno determinado, en este caso del niño. Frente a eso, se han venido desarrollando una serie de acciones en el nivel nacional como en el nivel local. Hablando en el nivel nacional, por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgo, por ejemplo, las dos primeras acciones que se tomaron fue la de definir un escenario de riesgo frente al fenómeno del niño, del cual se desprendió la resolución de que 19 provincias y 143 cantones son los que se pueden ver afectados como efectos o por los efectos del fenómeno del niño. Esto a partir de la información histórica que se tiene de eventos anteriores y de los dos últimos eventos de lluvias intensas como de 2002 y 2017, en donde se cuenta mayor cantidad de información. Y a partir de esto, como les mencionaba, están identificados cuáles son las provincias y cantones y parroquias que se pueden ver afectados. Así, Eh, con, sí, con esta continúe. información, para concluir la idea, a partir de esta información se ha podido distribuir en ambos niveles a ministerios para que cada ministerio pueda definir el escenario de impacto que pueda afectar la funcionalidad de la competencia que tienen como ministerio, hablando de salud, educación, transporte, etcétera. Pero por otro lado, se ha hecho lo mismo con los municipios y prefecturas, con la finalidad de que puedan ya definir el escenario de impacto en territorio, es decir, cuántos sectores se van a ver afectados, cuántos equipamientos urbanos se van a ver afectados, cuántas viviendas, cuánta población, para que a partir de esta información se puedan desarrollar acciones para reducir el impacto del evento, como por ejemplo limpieza de los sistemas alcantarillados, limpieza de canales, limpieza de cauces de río, etcétera, que son acciones que por el tiempo que nos queda hasta que se llegase a confirmar y tener el mayor impacto del niño, estamos hablando de que nos quedan 3, 4 meses hasta que el niño esté presente en el país, de ser el caso, y se empate o se junte con la llegada de la época invernal de diciembre,
que serían donde se tendrían las mayores consecuencias. Entonces, a partir de esa información, los municipios y nuestros equipos técnicos se encuentran trabajando para poder identificar y priorizar las acciones de prevención urgentes que se puedan desarrollar, pero también la otra parte que es la de preparación para poder responder ante el evento, con acciones también concretas en las que podamos saber si el agua si el abastecimiento de agua se va a ver afectado, cómo nos preparamos para poder abastecer de agua a la población, si la población se va a ver afectada, con cuántos alojamientos contamos en territorio para que la población pueda ir a los alojamientos temporales, con cuántos insumos de asistencia humanitaria contamos y necesitamos para atender a la población, cómo se organizan las instituciones para poder responder mejor. Toda esa serie de acciones desde las coordinaciones zonales de gestión de riesgos se está dando el acompañamiento técnico a los municipios para que puedan ir trabajando en los preparativos. Y en el nivel nacional se está haciendo lo mismo con la preparación de las instituciones del Ejecutivo a través de las mesas técnicas del COE nacional. Ahora, ¿cómo se está preparando? ¿Cuál es la recomendación de parte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, teniendo como usted mismo menciona el histórico, el fenómeno del Niño 97, 98, hizo que, por ejemplo, 29.000 personas sean evacuadas, es decir, 29.000 personas a nivel país fueron trasladadas o había mucha migración interna efectivamente yéndose hacia otros puntos del país, evitando las zonas de estas 17 provincias que ustedes justamente señalan que están en riesgo de tener mayor incidencia de este fenómeno. ¿Cuál es en ese sentido la recomendación de la Secretaría para con los cantones o para con las provincias? Bueno, un poco lo que ya acabo de mencionar, de que en el ámbito de la preparación es importante que se puedan identificar cuáles son los sitios a donde la población podría evacuar y alojarse en caso de ser necesario. Y eso No, ya está como ustedes como ente que hacen la recomendación, eso ya se ve que se están actuando en los diferentes cantones. sí, sí, hay un trabajo que lo venimos desarrollando hace mes y medio, un poco más, con el cambio, y antes del cambio de autoridades, tuvimos la oportunidad de conversar alrededor, con el 66% alrededor de los alcaldes que nos pudieron dar la apertura, con los que no, se ha venido una posterior a la posesión, se ha venido haciendo los acercamientos para poder trabajar con sus equipos, porque hay que entender que hay un cambio de autoridades y que hay también unas acciones que se venían haciendo con las administraciones anteriores y que se las ha retomado, insistiendo a los señores alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas de que este tema tiene que ser prioritario. Eso creo que hemos sido muy enfáticos. De nada sirve en que podamos ejecutar la obra pública o algo otras acciones que como parte del plan de gobierno hayan previsto los señores alcaldes, si tienes un evento en desarrollo o en potencial desarrollo que va a afectar cualquier otra cosa que se haga en el cantón si no se toman las medidas de prevención. Entonces, ese trabajo se lo ha venido desarrollando. Nosotros hemos hecho en meses y años anteriores la identificación y calificación de los alojamientos temporales que existen a nivel territorial. Lo que se ha priorizado ahorita es de que se pueda identificar por cada parroquia cuesta o que puede ser afectada, que existan los alojamientos temporales, es decir, que donde no había, se puedan identificar y tener estas alternativas para que la población pueda evacuar. Eso por un lado, pero por otro lado, de que se puedan identificar otras formas de atender a la población, que no sea únicamente el albergue que generalmente se lo activa en escuelas, sino que vayamos viendo con la población mecanismos de organización en donde si tiene cómo trasladarse hacia una casa de acogida, lo puede hacer, que si tiene el municipio o el caso del bono que tiene el Miduy para arriendo, identificar estas opciones para que la población que se podría ver afectada se acoja a la opción de arriendo que impulse desde la municipalidad o que se impulse desde el Miduy, lo puede hacer. Entonces, todo esto son las acciones de preparación que se tienen que ir identificando en los municipios, en territorios, y se tienen que ir implementando, porque lo que insistimos mucho no es solamente que nos quedemos en el papel de identificar o escribir, sino que vayamos poniendo en práctica.
Desde nuestro lado hemos estado haciendo el reabastecimiento de nuestras bodegas para poder tener insumos de asistencia humanitaria que pueda complementar esa primera respuesta que le corresponde a los municipios. Efectivamente, habrá municipios más pequeños, con una capacidad financiera más pequeña, en donde podemos dar un mayor soporte. Pero sí hay municipios con una mayor capacidad financiera que pueden dar la primera respuesta y nosotros como parte del Ejecutivo complementar esta respuesta y ante eso también como institución nosotros nos estamos preparando. Ahora, para finalizar, la recomendación, estas son recomendaciones macro a nivel de ciudades, a nivel de país. La recomendación particular, la recomendación al ciudadano que esté en sus casas, que tal vez vive dentro, o sea, vive en los recintos o también vive en las ciudades, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay tantas personas que mueren cuando pasó el tema del fenómeno del niño, por ejemplo, en 97, 98? Porque no hay nivel de reacción particular. Es decir, ya quieren reaccionar cuando tenemos el agua al cuello y obviamente ya es más difícil. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la recomendación en este sentido de la ciudadanía? Sí, lo fundamental es de que la ciudadanía pueda identificar los sitios de riesgo y cuáles son las zonas hacia donde deberían evacuar, es decir, su zona segura dentro de la comunidad, que puedan relacionarse con el sistema de alerta temprana que haya definido la municipalidad para que sepan cuándo tienen que reaccionar. Hay algunos casos, como la cuenca del río, en el caso de Manabí, la cuenca del río Chone, la cuenca del río Puerto Viejo, en el Guaya, también han venido implementando y están por implementarse otros sistemas de alerta temprana. Y es importante que la ciudadanía identifique si en su sector existe un sistema de alerta temprana definido o por el Estado o por la municipalidad, porque esto le va a permitir, como muy bien lo dices, saber en qué momento la población tiene que evacuar y no esperar a que llegue la inundación y les afecte. Hay otras formas de alertar a la población que hemos estado recomendando a las municipalidades que la implementen, como por ejemplo que las comunidades que se encuentran en las zonas altas de las cuencas de los ríos, al momento de que se pueda identificar el incremento de caudal en el río, puedan establecer una red comunitaria en el que te le vas alertando de comunidad en comunidad de que existe la creciente. Que generalmente en las cuencas altas existen casos en donde la comunidad o las viviendas están un poco más alejadas del cauce del río y sí pueden tener esta visualización para que las viviendas que se encuentran en las zonas bajas, que generalmente es en las zonas de ciudades, puedan tener el aviso respectivo. Hay otras acciones también, esto en el mecanismo sí de responder rápidamente, pero también hay acciones importantes que debería la comunidad ir desarrollando en el ámbito de la corresponsabilidad, como la prevención. Una de las importantes, por ejemplo, el que evitemos seguir construyendo en zonas que sabemos que se inundan o que se pueden ver afectadas por un evento. Que el municipio pueda controlar también estos aspectos. Temas en el que la ciudadanía pueda sumarse a las mingas de limpieza de alcantarillas o limpieza de quebradas que han sido tapadas con relleno para reducir el impacto que se pueda tener como consecuencia de las inundaciones. Esto puede aplicar tanto en la zona urbana como en la zona rural. Pero en la zona urbana hay una particularidad y es que de nada sirve que el municipio haga la limpieza de sumideros, de alcantarillas, si nosotros como ciudadanos seguimos lanzando desperdicios hacia el alcantarillado. Entonces, eso es un tema importantísimo que la ciudadanía evite obstruir los sistemas naturales de drenaje o los sistemas de alcantarilla para que podamos tener, los sistemas como tal puedan tener una mayor capacidad de evacuación de aguas lluvias. De que la ciudadanía pueda informar a los municipios los sectores en donde identifiquen de que pasaba una quebrada y fue taponada o rellenada por efectos de construir una cancha, construir una vía, etcétera, para que se puedan tomar las acciones pertinentes de limpieza de estos sectores que permita, con la finalidad de que
la inundación pueda tener un menor impacto en estos sectores. Entonces, hay algunas acciones que desde la comunidad desde la ciudadanía se puede desarrollar, y también desde las instituciones se va a seguir informando sobre cuál es el rol de la ciudadanía de manera particular. Infórmense por las fuentes oficiales de los institutos técnicos científicos, la Secretaría de Gestión de Riesgo, y lo más importante, desde la municipalidad, que también tiene esta responsabilidad compartida con nosotros de hacer gestión de riesgo en territorio. Julio Celorio, subsecretario de Preparación y Respuestas de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes por el espacio, esperamos poder seguir dialogando e informando sobre el avance de este fenómeno, y lo más importante también de qué corresponde hacer a cada uno, y en donde ustedes como medio de comunicación tienen un rol muy importante para informar a la ciudadanía. Muchísimas gracias, que tenga buen día. 7:52 de la mañana, ya damos